Este joven de 21 años ha estado 2 veces en la cárcel por varios robos con arma de fuego. A los 15 empezó a consumir droga y se enfiló en una de las bandas delictivas de Ciudad de México. Y pues sí, la banda no le importa y es como, pues te da el objeto, la arma, órale vas. Y pues sí, no, en ese tiempo pues era como mucho el robo a transporte. La separación de sus padres y la falta de oportunidades lo abocaron al crimen en las calles. Tras su última salida de prisión, decidió distanciarse de una pandilla que lo controla desde que era menor. Pues cuando llega a haber como un problema o llegamos a caer o algo así, es como, ja, ¿dónde están? O si llegas a hablar como de más o es como, pues, es amenazado, ¿no? Es como, no, tú no puedes hablar de más o tu familia o... Logró alejarse de esa vida gracias a Reinserta, una organización civil que trabaja para la reinserción de menores, generalmente víctimas de la desigualdad. Más de la mitad de los menores mexicanos viven en la pobreza. En 2018 había 460,000 menores integrados a grupos criminales, un 153% más que 3 años atrás, un aumento constante y a edades cada vez más tempranas. El crimen organizado se ha reconfigurado y antes tenía ciertos valores que ahora son inoperantes. Mujeres están involucradas, mujeres que vinculan a sus propios hijos al trabajo, hombres que permiten también que sus propios hijos estén vinculados y también tenemos problemáticas relacionadas con que tanto hombres y mujeres tienen que tener más de un trabajo, salen muy tarde de trabajar. Entre 3 y 4 menores fueron asesinados por día en México el pasado año. 7,000 desaparecieron. La tasa de homicidios dolosos de menores por cada 100,000 habitantes triplica la de países como Siria o Palestina, lo que sitúa a México como el 4º país del mundo más peligroso para la infancia, una situación que afecta sobre todo a las niñas. Los feminicidios aumentaron casi un 14% el año pasado. La violencia nace en los hogares y el entorno diario. Según UNICEF, 6 de cada 10 chicos mexicanos sufren golpes en casa o viven en contextos violentos que corren el riesgo de terminar reproduciendo. Por ejemplo, el hecho de que 6 de cada 10 niñas, niños adolescentes sufre de algún tipo de crianza violenta dentro de sus propios hogares, ¿no? El 37% de los niños y niñas participantes en algún momento de su vida había presenciado una balacera. Entonces, tenemos estos contextos que están permeados de violencia, donde pues lo que ubicamos es que las niñas y los niños se enfrentan a un estrés tóxico. Unos efectos psicológicos provocados por un auge de la violencia que el gobierno mexicano no ha podido frenar. Varias ONGs han denunciado la falta de avances en la legislación para la protección de la niñez. Esto debido a que no se trata de un tema central para la administración de López Obrador, aferrado a una política social asistencialista, como reclama Juan Martín Pérez, director de Redim. Que esta nueva administración que priorizó 25 proyectos estratégicos no incluyeran esos 25 proyectos a niños, niñas y adolescentes ha representado la invisibilidad. Es decir, recortes presupuestales en todos los ámbitos de protección, particularmente procuradurías de protección de niñez, estancias infantiles. Entre otros, el recorte del 16% al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, encargado de atender esos casos. Su titular en la capital mexicana, Estela Damián, reconoce las dificultades para enfrentar la problemática y defiende algunas medidas del Ejecutivo Federal. Falta de aprendizaje o esta falta de conocimiento sobre cómo poder coordinarnos de manera transversal, de manera horizontal. Parecía que el asunto de la salud mental y las adicciones no tenían ninguna importancia y lo que hoy yo te comentaría es que lo estás viendo en una campaña desplegado en todo el país. Un país donde más de 21,000 menores fueron asesinados en las últimas 2 décadas y donde al año el crimen recluta a cerca de 35,000. Un México cada vez más hostil para la infancia. Según la CNDH, en México en 2017 había más de 13,000 menores privados de su libertad. Un 70% había empleado armas de fuego para cometer sus delitos y más del 30% eran reincidentes. Lo más preocupante es que más de la mitad habían sufrido torturas a manos de la policía, un ciclo de violencia que la Fundación Reinserta trata de atajar.